Muy buenos días, nos volvemos a ver después del primer programa aquí en Radio La Barandilla. Y soy Maite Larrañaga, el programa es El personaje y sus circunstancias. Y hace 15 días comenzamos con Santa Teresa de Jesús. Solo para recordarles un poquito, este programa lo hemos dividido en dos, porque hay tantísima documentación sobre ella, que la primera parte, hace 15 días, hablamos lo que era su adolescencia, sus enfermedades, las relaciones familiares y su muerte. Y para esta segunda parte hemos dejado una parte un poquito más densa, quizás un poquito más difícil, que es la de su vocación y sus fundaciones. Vamos a ver qué es lo que había ocurrido con ella. Saben que ella se hizo religiosa, tomó los hábitos en el convento de la Encarnación, el que está fuera de la muralla, y van a ver ustedes una foto de este convento. De allí sale a pasar la enfermedad en casa de su padre, pero cuando ella se encuentra mejor, en casa de su padre, 8 meses estuvo realmente tullida, o sea, que no se podía ni mover, pero la recuperación quiere hacerla ya en el convento. Por tanto, los 25 años los cumple en el convento. Ella está en la enfermería del convento, no está en el convento realmente dicho, no puede seguir todas las actividades porque es que además la tienen que mover y anda realmente inclinada, no puede ponerse de pie. Y así pasa unos largos años, casi 3 años, hasta los 27, que realmente pues, se puede erguir y comienza lo que es su vida de monja, su vida conventual dentro de la Encarnación. Hay muchos años que pasa en una rutina diaria, y muchos años que vive un conflicto interior. Aparentemente todo va bien, todo está estupendamente, ella asiste a misa, va al coro, a los oficios, tiene muchísimas visitas de naturaleza, tiene una personalidad que atrae a la gente, quieren charlar con ella, y de hecho a ella le gustan estas conversaciones que tiene en el locutorio, pero internamente sufre realmente un verdadero conflicto, porque como ella misma dice, a su padre, que se lo dijo desde el principio, que había dejado de tener la oración mental. Realmente lo que creemos que ocurre es que lo que dejó es de encontrar a Dios en su interior, pero Dios no le dejó a ella. Pero este encuentro entre ella y Dios pues tardó un largo tiempo. En esta rutina que ella iba haciendo, y por posibilidades que le ofrecía el convento de la Encarnación, la primera salida fue la más triste, una de las salidas importantes, porque fue a cuidar a su padre, que murió cuando ella tenía 28 años. Ahí habían quedado casi todos los hermanos de Santa Teresa, en aquel momento Teresa de Ahumada, habían ido a hacer las Américas. Quedaban 3 hermanos pequeños, uno se fue a los dominicos y se murió bastante joven, y quedó su hermana Juana, que en aquel momento tenía 15 años, y lo que hizo fue traerla durante unos años con ella a las celdas. Esto era algo que se podía permitir, en las celdas podían ir parientes y pasar bastante tiempo con ellas, y hasta los 25 años que casó a la hermana con un soldado y se fueron a vivir a Alba de Tormes. Esta hermana va a tener muchísimo protagonismo en su vida. Teresa siempre mantuvo la relación con todos sus hermanos, incluso los de América, y por eso se iba enterando de todas las guerras y batallas en las que intervenían. Y una segunda, por ejemplo, salida importante fue para darle gracias a Dios porque se habían librado de una batalla allí en Ecuador, la batalla de Iñaquito. Cuando ella tiene 34 años, pues se van a peregrinación a Guadalupe, dan las gracias a la Virgen de Guadalupe, y mientras tanto de regreso pues visitan a familiares y regresan de nuevo al convento. Por tanto, hay un periodo largo. Teresa estuvo 27 años en la Encarnación, 30 realmente, 27 estuvo como monja y 3 como priora, pero ya cuando ella ya había hecho las primeras fundaciones, pero estuvo 3 años, y su vida religiosa fue en total 47 años.
Las fundaciones duraron en total 20 años, es decir, de los 47 hasta los 67, que es cuando murió. Por tanto, durante todo este periodo hay como momentos que son pues, los rutinarios, y dicen que ella siempre dice, por un lado me llamaba Dios y por otro yo seguía al hombre, yo seguía al mundo. Y la primera reconversión le vino con 39 años. Ahí empieza un periodo muy intenso en su vida, en esa reconversión, en esa entrega de nuevo al misticismo, a la oración interiorizada. Y ahí tenemos, por ejemplo, miren la imagen del Cristo llagado. Dicen que cuando ella vio esta imagen, ahí empezó a sentir todo el dolor que Cristo había pasado por nosotros, y que realmente le dijo que por favor le pedía a Cristo que le indicara su camino. Ahí tuvo 8 años hasta que realmente hizo su primera fundación, en la que, ya les digo, como Dios no la había olvidado a ella, le fue dando diferentes toques, le iba avisándole, mandando sus pequeños mensajes, como por ejemplo le hacía visiones, hablaba de visiones sobre todo intelectuales. Nunca dice que tuviera ninguna visión, sí habla de visiones imaginarias, pero siempre insiste muchísimo en que las visiones son intelectuales. El primer arrobamiento, ¿cómo podemos entender un arrobamiento? Como un estado de gracia, un estado de bienestar, de alegría. Ella lo tiene con 41 años, o sea, en todo este proceso de reconversión. A mí siempre me acuerdo, dice, ¿cómo explicas un arrobamiento? Ella explicaba mucho sobre los grados de la oración y hacía muchos símiles para que se la entendiera muy fácilmente. Y dice, el arrobamiento es como tú, por ejemplo, cuando llueve muchísimo y muchas veces nos encanta quedarnos bajo el agua y dejar que todo el agua nos llegue, y entonces sientes una gran satisfacción. Pues esa es la enorme satisfacción que tú encuentras cuando estás en este estado de arrobamiento. Y sobre todo y por encima de todo, pues tuvo una visión en la que por segundos sintió el infierno. Y eso, desde luego, fue algo que la cambió radicalmente, porque además dice que es un horror que le duró durante muchos años. Y realmente hizo una promesa de que iba a seguir a partir de ahí en adelante a la perfección, a la mayor perfección que pudiera, lo que era la regla. La regla del convento de la Encarnación es algo esencial para ella, es algo que va a nombrar infinidad de veces. Lo mismo que nombra la Biblia, la regla entra dentro de todas las conversaciones o forma parte de muchos de sus escritos. Y visiones en ese tiempo tuvo muchas visiones, muchos arrobamientos, pero voy a señalar 2 visiones especiales por lo que implican para ella. Van a ver ahora una visión en la que Santa Teresa está con San José, y es una imagen de Gregorio Hernández, que es la que está en el altar mayor de donde es su casa natal. Ella, durante el tiempo cuando quiere fundar San José, tiene bastantes problemas, se encuentra con bastantes impedimentos y no sabe si está haciendo bien, y entonces tiene esta visión en la que dice que siente una luz, que aparece una luz, de esa luz salen la Virgen y San José. Le ofrecen una capa blanca, como diciendo, blanca, ya están todos tus pecados perdonados. Le ponen una cadena de oro con una cruz preciosa. Ella entiende que realmente tiene el soporte que necesita para seguir con la idea de la fundación. Y luego la otra foto es la transverberación. Esta transverberación no solo la sufrió ella, sino la sufrió San Felipe Neri, la sufrió Santa Catalina de Siena. La transverberación, o lo que llaman también el éxtasis de Santa Teresa, es esta imagen que están ustedes viendo. La ha hecho extremadamente famosa Bernini, el gran escultor italiano. Está en Santa María de la Victoria, en una iglesia carmelita de Roma. Y es tan importante este momento en la vida de la santa, que lo vive varias veces, lo siente varias veces, que hasta tiene una fiesta. Se celebra la fiesta de la transverberación de Santa Teresa el día 25 de agosto. ¿Qué es la transverberación? Pues ella dice que por un lado vio a un ángel, más bien pequeño que grande,
que tenía una lanza de oro, que la punta era de hierro con un poquito de fuego que la traspasó el corazón. Es decir, en definitiva, que se sintió invadida del amor de Dios, y el amor de Dios quedó traspasando todo su corazón. Aquí quiero reseñar que la imaginería, y sobre todo en la figura de Santa Teresa, la Contrarreforma la va a usar muchísimo, porque la Contrarreforma, para atacar con todo lo que eran las herejías que ellos decían protestantes, con todos los alumbrados o iluministas, en ese momento la Inquisición ha pasado de controlar a los judíos conversos a las reformas protestantes, y la imaginería sirve para mover a la gente a la devoción. Dice, ¿qué busca una imagen? Pues emocionar. Y entonces Santa Teresa es una imagen que se usa muchísimo dentro de la imaginería. Lo tiene sobre todo como escritora y luego en las visiones que ella tuvo. Pero si hay una cosa que Santa Teresa en aquel momento consideraba esencial para la vida espiritual de una persona, vamos a ponernos en el siglo XVI. La religión manda en todos los sitios. No hay ni una sola familia que no tenga un miembro de su familia dentro de la religión. Y obviamente los que estaban en las comunidades religiosas tenían sus confesores y tenían obviamente libros que ellos leían, pero los guías espirituales eran sus confesores. Por eso cuando ella habla de confesores siempre dice personas letradas, pensoras doctas, busca siempre personas doctas o personas letradas. Lo que necesitaba de verdad era que estas experiencias espirituales, místicas, que estaba teniendo fueran avaladas, pero por personas doctas. Por supuesto que, y esto se ha vivido también, que no todos los confesores, pues no todos tenían la misma vocación, no todos los confesores tenían la misma preparación, y si uno tiene como un confesor como guía espiritual, y ella lo había vivido, algunos más permisivos, otros más débiles y algunos atemorizantes, pues que influyen el temor en las personas, pues entendía que lo que son las personas, los confesores doctos, eran importantísimos en su vida. Yo voy a señalar las 4 congregaciones religiosas que tuvieron muchísimo que ver en su vida y a lo largo de toda su trayectoria. Por supuesto, los primeros de todo, los carmelitas. Ahí tenemos una imagen de ella con carmelitas, pero sobre todo quiero resaltar al provincial, porque hubo un provincial, fue provincial, prior, provincial, vicario general, Ángel de Salazar. Bueno, pues no es que la apoyaba, no la apoyaba, una relación con algunos desencuentros con él, con grandes apoyos por parte de él también, porque es una relación que duró pues cerca de 40 años. Pero como ella era carmelita, yo voy a decir solamente una frase: la obediencia manda. Y la obediencia era importantísima dentro de una monja de lo que son las carmelitas o cualquier orden religiosa. Después, los franciscanos. Los franciscanos, esto sí que ahí está ella con San Fray Pedro, Pedro de Alcántara en aquel momento, luego ha sido santo, San Pedro de Alcántara, y dice, es un rayo de luz, fue un rayo de luz para ella, porque entendió perfectamente lo que ella estaba viviendo. De hecho, él lo había vivido, además era un hombre que iba haciendo muchas fundaciones, y por tanto entendió perfectamente lo que ella estaba viviendo. Pero a mí me hace gracia un poco cómo le define. Dice, de tan enjuto que era, parecía un tronco con ramas. Dice, comía así, pues cada 3 días, o a lo mejor cada 8 días, iba dándose contra todas las esquinas, lleno de, se daba dando coscorrones del encimamiento que él tenía. Él, Fray Pedro de Alcántara, es el que le pide la licencia al obispo, don Álvaro de Mendoza, precisamente para fundar San José. Y además es también el que le dice que no lo haga directamente, sino por intermediarios. Como no, los dominicos, hombres doctores, letrados. Los dominicos están fuera de la muralla, allí tienen un convento Santo Tomás,
Por cierto, es donde está enterrado el hijo de los reyes católicos, el único hijo varón que tuvieron los reyes católicos, está sepultado allí, Santo Tomás. Y aquí, señores, sí que les voy a señalar, voy a decir 4 nombres por lo que incidieron y tuvieron que ver tanto en su vida. Fray Pedro Ibáñez. Cuando ella se sintió tan mal, le fue a consultar y él durante 8 días estuvo haciendo un escrito y le ofreció 33 puntos en los que primero avalaba la fundación y en los que decía que lo que estaba viviendo no iba contra la doctrina de Santo Tomás. El siguiente que voy a decir, porque fue totalmente visionario, Fran Luis de Beltrán, era otro dominico que vivía en Valencia, y le dijo que en menos de 50 años su iglesia sería prácticamente universal, o sea, sería su reforma sería de gran prestigio. 52 años después de esa carta, Teresa fue beatificada. Y el dominico con el que se encontró en Toledo, Fray García de Toledo, que le tenemos que dar realmente las gracias porque es el que le ordenó que empezara a escribir. Empezó el libro de su vida y ahí nació pues, lo que hoy nombramos la doctora de la Iglesia Católica. Y otro grande que siempre fue un confesor extremadamente letrado, que fue durante 6 años asesor en muchos asuntos ya cuando ya hace la fundación, que fue Fray Domingo Báñez, confesor durante 6 años mientras ella está en San José. Y el último, los jesuitas. Los jesuitas, tenemos una foto de San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, pues acaban de establecerse en Ávila en 1553 y precisamente cuando ella empieza a tener sus dudas le dicen consúltalo con los jesuitas y se encontró con hombres que le entendieron perfectamente, pero es verdad que con algunos tuvo encuentros desiguales. Tuvo un confesor un poquito durante bastante tiempo que se movía un poco, le daba los apoyos, pero se dejaba influenciar por lo que llamaban el grupo de devotos. Pero efectivamente le ayudaron muchísimo en su camino a la fundación. Doña Guiomar de Ulloa. Esta es una señora de la alta nobleza, se había quedado viuda con 25 años. Y entonces empezó como una vida más mística, más religiosa. Había muchísimas reuniones en su casa reuniones de charlas espirituales. Y fíjense que la tuvo durante 3 años en su casa, a Teresa de Humada, en aquel momento todavía. Y ella le presentó a Fray Pedro de Alcántara. Tuvo contacto dentro de los jesuitas con Francisco de Borja, que luego sería San Francisco de Borja. Es decir, todos los contactos de esta gente que estaba en primera línea en aquel momento como letrados y filólogos, sobre todo. Ella presentó la licencia junto con su madre en el Vaticano. Doña Alonza y doña Guiomar de Ulloa son los que presentaron la licencia en el Vaticano para pedir la fundación de San José. Don Álvaro de Mendoza. Lo que están viendo es una tumba. Es la tumba precisamente que está en el convento de Santa Teresa. Discúlpeme, está en la iglesia de San José. En la iglesia de San José. Porque don Álvaro de Mendoza es el que concedió la licencia que necesitaba para poder abrir el convento de San José y luego decidió que sería enterrado allí. Allí está su tumba, fue el mayor protector de Santa Teresa, aunque luego la licencia estaba bajo el obispado, pero ella tuvo que pasar la licencia, lo que era a la Casa Matriz, al Carmelo, exactamente en 1577. Y depender ya lo que era San José de la orden y no del obispado. Y para terminar, la foto que van a ver ahora representa a Francisco de Salcedo. A él le llamaba el Caballero Santo. Es de los primeros con los que habló de todo lo que le estaba ocurriendo. Es el que le sugirió que consultara también con los jesuitas. Y
ahí le ven como religioso, aunque él estaba casado, y cuando murió entró en religión y dejó toda su dote para el convento de San José. ¿Cómo sale la idea de crear San José? Pues miren, estaba en su celda, estaba con unas monjas, entre ellas unas sobrinas. Ya les he dicho que la gente la buscaba porque tenía una conversación muy agradable, llegaba a todo el mundo, y decidieron que por qué no se creaba un lugar más pequeño donde las monjas pudieran tener tiempo para la oración, el silencio y el recogimiento. ¿Y por qué les digo esto? Porque el convento de la Encarnación, donde ella está en ese momento, en aquel momento había unas 180 monjas, unas muy ricas que encima iban con su servicio, le acompañaban seglares para que le fueran atendiendo, otras muy pobres que no tenían para comer, y esta desigualdad. Y encima, 180 monjas, no puedes tener ni espacios para aislarte, para crear esos silencios que se necesitan para encontrar a Dios, como son lo que piensan todas las monjas de clausura, el silencio que se necesita. Por tanto, la idea surge para tener espacios muy reducidos. Ella, desde luego, enseguida se apunta a la fundación y tardan 2 años. O sea, esta idea surge con 47 años, empieza a pedir a todas las personas y todas las congregaciones que le han hecho su opinión, empieza a consultar y en un principio todos le dan el consentimiento. Todos los que ella necesita que le dan el consentimiento, incluido el provincial en aquel momento. Pero parece ser que el provincial de vez en cuando se iba de la lengua y entonces todo el mundo se enteró de la idea de este convento y se echaron encima de la idea. Así que le dijo que por favor lo dejara aparcado y en ese tiempo le mandó a Toledo. En Toledo es porque tenía que consolar a doña Luisa de la Cerda, que había quedado viuda, y entonces le mandó a Toledo. Fíjense que qué bien le vino lo de irse a Toledo, que ella no quería en aquel momento, pero obediencia manda, que allí se encontró con este dominico que le dijo que tenía que escribir sobre su vida. Pero se encontró con otra persona que influyó muchísimo, que era una hermana que decía que siendo analfabeta había conseguido muchísimas cosas. Iba a fundar otro convento del Carmelo, en Alcalá de Henares, y le habló a Teresa de la pobreza que estaba incluida dentro de la regla del Carmelo, en la regla primitiva del Carmelo. Recordamos que la Encarnación tiene regla de relajación mitigada, es decir, que tenía una mayor apertura que la regla mitigada. Teresa no sabe de esto, entonces inmediatamente, como era habitual en ella, siempre porque era curiosa e inquieta, se empieza a enterar y efectivamente incluye lo de la pobreza. Ella desde luego quería un convento sin renta, es decir, que le ofrecieran limosnas, pero cuando sabe y se entera de lo de la pobreza, desde luego lo tiene más claro que nunca. Regresa de Toledo después de la estancia con doña Luisa de la Cerda y se encuentra con que llamaban el breve, esta era la licencia, para fundar San José. Así que ahora vamos a ver una foto de lo que es San José y vamos a ver también a San José en el huerto. ¿Por qué? Bueno, les tengo que decir que como Teresa era muy inteligente, dijo, para que no haya problemas y nadie se ponga en contra de crear una nueva fundación, le mandó a su hermana y a su cuñado que compraran una propiedad. Y donde ellos estuvieron viviendo un tiempo, y esa es la que luego se convirtió en el convento de San José. Una vez que ella tuvo claro que tenía el permiso para poder entrar allí. El dinero lo dio su familia, sus amigos y el hermano rico, ella decía el hermano rico que tenía en América, Lorenzo, que por cierto, cuando ellos regresaron de América y se vinieron a España, la hija de este hermano Lorenzo, Teresa, ella llama Teresita, va a ser la primera monja nacida en América que va a tener el convento de las descalzas, del Carmelo descalzo.
24 de agosto 1562. Tiene 47 años y con dos figuritas, las mismas que le habían aparecido en la visión, la Virgen y San José. Entonces las cogió y con esas, a la Virgen la puso en el convento y a San José en la iglesia. 4 monjas. Y así nació San José. ¿Y qué es lo que representa San José? Bueno, ella decía que era un pedacito de cielo en la tierra. Un pedacito de cielo en la tierra si éste pudiera existir en la tierra. Teresa de Ahumada pasa a ser Teresa de Jesús. Se descalza, deja los zapatos y se pone unas alpargatas de cáñamo. Retornan a la regla primitiva. Pobreza, pero no como miseria, sino como desprendimiento. Oración. Todo lo que ella dice siempre habla muchísimo de la oración, en todos sus libros siempre habla de la oración. Esto lo voy a decir, en Camino de Perfección dice, la necesidad de unir la oración mental a la vocal, porque por la oración el alma se pone en contacto con Dios. Y claro, hay muchas formas de orar y muchos grados de oración, pero yo he encontrado una de las formas más sencillas para que nos podemos todos, a mí, que docta en oración, la verdad es que no lo soy, pero he encontrado una frase que he encontrado de ella y que a mí me gusta mucho y dice, procuraba traer presente a Jesucristo lo más que podía dentro de mí, y esa era mi forma de orar. San José es el primer convento, primero en la cristiandad, dedicado a este santo. Y es totalmente el amanecer de una reforma que va a tener una proyección totalmente universal. ¿Qué es San José en aquel momento? Porque esto lo estamos viendo en la perspectiva de lo que tenemos ahora. ¿Qué es San José en ese momento? Pues no lo quiso nadie, pero nadie. Se reveló el Carmelo calzado, porque de alguna forma era como un agravio de decir, estoy dejando un convento y estoy formando otro, y encima una de las monjas de la Encarnación. No gustó tampoco al pueblo, porque al ser sin renta, lo que indicaba, tenían como una obligación de dar unas limosnas, por tanto no gustó tampoco y no le dio la licencia. Estuvo pleitos durante bastante tiempo, bueno, estuvieron más de un año en pleitos, y resulta que, como anécdota, les voy a decir que en el 2012 se hizo una fiesta muy importante, se celebró por todo lo alto, porque el pleito se cerró en el 2012. En el 2012 Ávila dio la licencia municipal para el convento de San José, se abrió con la licencia del obispo. Y esto es San José. A ella la mandaron a la Encarnación, tuvo que estar un tiempo en la Encarnación porque no la dejaban quedarse en San José, hasta que intercedieron por ella y el provincial le dio permiso para entrar en San José. Y como San José es tan importante para ella, vamos a poner un poquito de música para que, dedicada a San José, en honor a este primer convento que está dedicado a él. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Bueno, ahora quiero hacer un pequeño corte en lo que es la vida de Santa Teresa, pero siempre siguiendo con
siempre siguiendo con esta orden religiosa, siempre siguiendo la trayectoria de lo que es el Carmelo Descalzo, que es el que ella funda. Y tengo aquí al lado mío, Hola, que quiero que la conozcan, es Carmen Garibay. ¿Qué tal? Solo puedo decir cosas buenas de ella. Qué Solo puedo decir cosas buenas de ella. Forma parte de mi vida desde hace mucho tiempo. Hemos hecho un largo recorrido juntas. Y cuando le pedí ayuda, me dice, por supuesto que sí, casi antes de que le preguntara qué era lo que quería. Porque resulta que Carmen tiene mucho contacto con monjas del Carmelo Descalzo, y contacto con monjas del Carmelo Descalzo porque, claro, ha habido apertura, estamos en el 2020, y con monjas del Carmelo Descalzo que viven las constituciones, las últimas constituciones que llegaron al Vaticano, que fueron aprobadas, son las de 1581. Esas constituciones, Santa Teresa, voy a decir de ella, dijo que todas las monjitas que estuvieran en el Carmelo las tenían que tener, cada una de ellas tenía que tener. Y 1581, pues justamente mi amiga Carmen tiene mucha relación con unas monjitas que siguen esas constituciones de 1581. Y yo he querido preguntarles a ellas directamente. Ellas me han contestado, pero este silencio, este recogimiento, pues, ¿qué hemos hecho? Carmen va a ser la que yo le voy a hacer la pregunta y ella va a leer. Lo que ella va a leerlo, es porque es la respuesta que hemos recibido de cómo viven o cómo sienten estas monjitas del Carmelo Descalzo. Durante este tiempo... Antes que nada, yo quería darte las gracias por tu invitación, que es para mí todo un honor y privilegio acompañarte en esta segunda parte de la emisión de la vida de Santa Teresa de Jesús. Estoy encantada de estar aquí y gracias de corazón por la invitación. Gracias te tengo que dar de corazón por estar siempre conmigo. Gracias, Carmen. Pues ahora lo que vamos a hacer es, en off, ella van a ir pasando todas unas imágenes. Estas imágenes son todas relacionadas con el convento, el torno, el locutorio, puertas de entrada al convento, claustros de silencio. Van a ir toda una serie de imágenes pasando las campanas del convento que llaman a la oración, al silencio. Van a ir viendo cómo se podría encontrar, cómo rezarían, cómo sería, porque no tienen mesa en lo que son sus habitaciones, sino que están en el quicio, porque ellas siempre entran a lo que son el coro, la iglesia, siempre cantando un salmo. Entonces ellas, vamos a ver qué es lo que nos han respondido. Bueno, Carmen, como tú me vas a responder, tú vas a ser la intermediaria. Yo una pregunta que quería saber es porque, claro, los que vivimos en este mundo, a mí me resulta sinceramente difícil o entender a veces qué es lo que lleva a alguien a ser monja de clausura. ¿Cómo empieza a sentir que quiere ser monja de clausura? Lo primero que hay que tener claro es que no es una inclinación natural, como sería la de una profesión o una carrera determinada. La vocación responde a una llamada interior de Dios al alma, que le dice, ven y sígueme. La vocación, hablando de la vida contemplativa, es un encuentro con Dios mismo, que te llama a seguirle y a vivir íntimamente unido a Él. Esta llamada resuena en el fondo del corazón y entonces surge la necesidad apremiante de corresponder, de entregarle la propia vida de una manera pronta, generosa y total. Los frutos que nacen de este deseo de entrega son la alegría y la paz interior profunda, y es en esto que se conoce que es verdadera la vocación, porque la tristeza o la angustia no acompaña nunca la verdadera vocación. Esta llamada, igual que en el amor humano cuando es verdadero, exige la entrega total y absoluta de sí misma a Dios. Bien, y uno siente ahí la vocación y luego se sabe con certeza, o sea, tú sientes la llamada de la vocación y claro, sientes con certeza, lo notas, sabes que quieres vivir en esa clausura, en esa dedicación a Dios. A veces se descubre poco a poco,
En esto no hay ni edad ni tiempo determinado. Se sabe con certeza después de un tiempo de discernimiento, a veces corto, a veces largo, depende de la persona y de las circunstancias, pero uno está convencido de que Dios está llamando a la puerta y está esperando a que le abramos. Y una vez de que uno decide entrar en la clausura, cuesta mucho adaptarse. Cuando se tiene vocación, prácticamente no cuesta. O más bien diríamos que las privaciones que se derivan de la vocación son un incentivo y tienen un encanto especial. Porque así como el que quiere llegar a ser un campeón de tenis o de fútbol, o un gran médico, un artista profesional, tendrá que someterse a una disciplina que le llevará muchas veces a hacer grandes sacrificios, o de lo contrario no llegará nunca a la meta deseada, así también una monja de clausura, para llegar a una vida santa y amar a Dios con todo el corazón, tiene que aprender a la renuncia a sí misma, renuncia al egoísmo, que es el mayor enemigo del amor verdadero. En Jesucristo tenemos el mejor modelo, pues con su vida nos enseñó la verdadera abnegación hasta dar la propia vida por nosotros. Ella siempre habla de silencio, habla de soledad y silencio. También habla mucho de comunidad, porque entendía perfectamente que los rezos, la oración vocal tenía que ir unida a la oración mental, porque la alabanza a Dios se hace a través de los cantos y de esta oración vocal. Y además la oración vocal tiene que tener oración interior para que no sea mecánica. Entonces, ¿por qué este silencio? Conocí a Santa Teresa de Jesús la importancia del silencio y del apartamiento del mundo como forma de vida indispensable para escuchar a Dios. Las carmelitas prácticamente pasan en silencio la mayor parte del día. La soledad y el silencio, la vida de desierto es como el aire que respiran. Muchas horas de coro, en que se reza o se canta el oficio divino. En las comidas no se habla, se lee. Durante el día trabajan solas en silencio y por la noche se tañe o se toca la campana al gran silencio, que es todavía más exigente que el que se vive durante el día. Solo hay 2 horas en las que las monjas se juntan en recreo, una al mediodía y otra por la noche. Es la hora de hablar. O sea que realmente sí que es importante el silencio. Porque para escuchar a Dios hay que estar en silencio. El ruido no deja escuchar la voz de Dios. Y el silencio exterior ayuda al silencio interior. No se puede escuchar a Dios si no se permanece en silencio interior y exterior. Ahora quizás una cosa que más mundana, es la parte más espiritual, la que nos acaban de contestar, y quizás algo más mundano porque hay mucha gente, y yo lo he vivido como guía que soy, dicen, pero bueno, vamos a ver, tú cuando estás ayudando a los pobres se ve, cuando eres profesora se ve, cuando vas a las misiones se ve. Y una monja de clausura, yo digo, pero ¿cómo explicarías tú lo que se proyecta con oraciones y el silencio hacia los que vivimos fuera? ¿Cuál es lo que se proyecta? No siempre lo que se ve es lo más importante, ni lo más efectivo. Esto se podría explicar con un ejemplo. El ejemplo de ese pequeño músculo que llamamos corazón, tan importante que tiene la tarea de bombear la sangre y repartirla por el cuerpo a modo de un circuito. Es tan importante en el ser humano que sin él no podríamos vivir, pero está oculto a nuestros ojos. La vida contemplativa es el corazón de la Iglesia. Son los pulmones con los que se respira, el corazón que late y le da vida. La monja contemplativa vive en lo oculto de una clausura, donde la soledad y el silencio son la sangre que la alimenta a la Iglesia y la sostiene. Esta oración que no se ve da sus frutos. ¿Cuántas veces llaman a las puertas de un convento de clausura para pedir una oración con la esperanza de conseguir lo que no consiguen con sus simples esfuerzos?
¿Cuántas veces llaman pidiendo por un enfermo, por un asunto económico que no tiene remedio, por la solución de un sufrimiento que parece no tiene fin? ¿Cuántas veces se han solucionado problemas imposibles de remediar por una oración hecha con fe y amor a Dios? Hay que decir que la vida está llena de realidades que no se ven y que no se palpan, pero no por eso dejan de ser tan verdaderas como las otras. Ay, pues muchísimas gracias a ti, Carmen, pero sobre todo yo ahora quiero dar las gracias a la comunidad que con tanto cariño y con tanta sinceridad ha contestado a mis preguntas, y porque así nos han hecho ver a los que estamos de este lado y entender un poquito más su dedicación contemplativa a Dios. Muchísimas gracias. Espero que me oigan. Bueno, pues ahora quiero hablar con Carmen. Tú, que tienes tanto contacto con ellas, deduzco que estarán viviendo de una forma muy especial todo lo que estamos viviendo del COVID. Así que espero que rezarán por nosotras, ¿no? Sí, precisamente con sus oraciones, rezando mucho por todos nosotros, interesándose cómo nos encontramos y si hemos sufrido el contagio, y estando siempre en su apoyo con sus oraciones. Están preocupadas y reciben muchas noticias de todos los familiares y de familias que les contactan para pedir oraciones. Y ahora una cosa un poquito más trivial. Si yo tengo un familiar dentro de las... estoy hablando siempre de la Constitución, de las reglas de las que siguen la Constitución de 1581. Si yo tuviera un familiar, ¿puedo ir a verle? ¿Qué régimen de visitas o qué reglas tiene para los familiares, por ejemplo? Sí, los familiares podemos ir a visitarlas una vez al mes, pidiendo cita por teléfono para ver que el locutorio esté disponible. El locutorio es el lugar donde nosotros entramos en una salita y a través de unas rejas tenemos el contacto con ellas, no tenemos un contacto directo. O sea, no las tocáis nunca. No, siempre no están las a través tocáis. de la reja. Llamamos al convento, vamos al torno, decimos que estamos ahí, nos dan un día y una hora determinada y es el momento en que las vemos. Y aprovechamos pues para llevarles algunas cosas para la comunidad, para que puedan pues compartir entre todas. Entre todas. Una cosa, de hecho yo creo que hay como una especie de separación bastante grande, ¿no? O sea, que siempre están como un poco más en la penumbra. En el locutorio, de un lado estamos la familia y del otro lado hay dos rejas con unos pinchos y dentro, en el convento, están ellas, pues no hay luz, no eso, les ves así la figura, pero no les ves realmente. Y yo digo, escuchando lo que contestan, dice, ¿cuántas veces vienen a pedirnos la oración? Entonces, ¿cómo van? O sea, la comunicación es, deduzco que a través del torno, que hemos puesto como imagen. Sí, si no eres familiar y no tienes un contacto que puedes ir a verlas y contarles lo que te está ocurriendo y tal, si no eres familiar, tú puedes acercarte a un convento y quieres hablar con ellas y a través del torno pues les escuchas y puedes hablar con ellas. Ahí yo sé de gente que se acerca porque cree tener una vocación y quiere hablar con ellas para explicarles y orientarse y tal, o bien gente que quiere pedir ayuda o quiere pedir oraciones porque está pasando un mal momento, y ellas siempre están disponibles a ayudar en todo lo que puedan dentro de su posibilidad. Sí, entonces esa es la ayuda que a veces no se ve desde el exterior, pero están continuamente ayudando, porque además ellas tienen huerta y luego muchas de ellas, yo recuerdo que tenía en mi pueblo unas monjas de clausura que eran fabulosas haciendo bordados. En concreto, muchas de estas hacen algo para... Sí, efectivamente, ellas tienen y hacen muchas figuras de Sagrado Corazón, de la Virgen. Fuera de los conventos suele haber una tienda pequeñita donde mucha gente se acerca a comprar. Son figuras preciosas, hechas con ellas con mucha delicadeza y únicas realmente. Habría que ir a verlas porque son muy bonitas. Y en esa tienda pues, también venden rosarios, vídeos, libros, angelitos, muchos recuerdos, todos hechos por ellas con mucho cariño para todos nosotros. Y yo ahora, para terminar, si tenían muchísimos meses de ayuno, sé que tienen muchos meses de ayuno, y sin embargo sé que tienen
unas fiestas especiales que obviamente, las fiestas será Santa Teresa, por supuesto, será la patrona, que es la Virgen del Carmelo, y deduzco que... Sí, sí, sí. Las fiestas principales para ellas son el Carmelo, la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Monte Carmelo, San José, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Claro. que son las más solemnes, y tienen otras no tan solemnes. Entonces, ¿podéis llevarles algo en ese Sí, momento? A pesar de aprovechamos, ¿se puede llevar algo? aprovechamos muchas veces que van a tener una gran fiesta, que por cierto se les puede visitar una vez al mes, excepto en Cuaresma y en Adviento, que no se les puede visitar. Y les podéis acompañar en la misa también, las misas solemnes que Sí, hacen, ¿no? hay Que son misas fabulosas, solemnes con que unos cantos maravillosos. Hay misas solemnes que nos suelen invitar y si podemos, pues asistimos. Y si en estas fiestas nos gusta llevarles algo para que todas puedan disfrutar ese día, toda la comunidad, pues les llevamos algo de alguna dieta, dentro de la dieta que ellas tienen, pues algo de comida, de bebida, que sé que lo disfrutan mucho. No sé. Ay, pues, bueno, ya muchísimas gracias, Carmen. Muchas gracias. Nos hemos acercado gracias un poquito más a ellas dentro de la parte espiritual y dentro de la parte un poquito más desde el exterior. Y muchísimas gracias, Carmen. ¿Me esperas un ratito? Gracias. Bueno, pues volvemos de nuevo a San José. San José, su primera fundación, posiblemente fuera uno de los periodos más tranquilos de Santa Teresa. Se recluyó en el convento, allí empezó constituciones, fundaciones. Su libro de fundaciones está basado y empieza con el acta de constituciones de San José, que eran las primeras que hizo, y allí también empezó camino de perfección. Es el momento de su interiorización, es el momento de muchísima tranquilidad, y ahí tenemos 4 años. 4 años. Entonces, ella realmente se hubiera quedado con la idea de San José, solamente San José, porque ya había conseguido lo que ella quería. Pero, ¿qué ocurre mientras tanto? Pues miren, Felipe II, el rey Felipe II, que ya saben que era un gran, apoyaba muchísimo todas las órdenes religiosas, y era realmente lo que hizo fue que se agilizara el Concilio Trentino. Lo que hizo fue que realmente que tenían que hacer una renovación de las órdenes monásticas. Los protestantes están avanzando y entonces lo que es acelera esta tercera fase. Hay todo un capítulo dedicado a las órdenes monásticas y lo que quiere es tener unos privilegios que ya España iba adquiriendo desde la época de los Reyes Católicos, y lo que quiere es un vicario general en España. No se lo dan, pero para contentarle, lo que le dicen es que en un periodo máximo de 2 años, el prior general va a venir a España a visitarnos. Así que por primera vez en la historia, don Juan Bautista Rubeo viene a visitar nuestro país. Estamos en 1566. 1566. Entonces, Teresa, a través del obispo, el provincial, consigue que se vea a San José y se queda tan prendado de la vida que llevan las monjas en San José que le dice que tiene que seguir las fundaciones. Quiero que fundes tantos conventos como pelos tengas en tu cabello, eso dicen. Y lo que ella hace es conseguir que, primero le dice que funde, pero en Castilla. Y ya que le dice que funde monjas religiosas femeninas, consigue que también le den permiso para monjes, 2 conventos de monjes también en Castilla. Ahí es cuando entra en su vida San Juan de la Cruz. Fray Juan de Santo Matías estaba estudiando en Salamanca, se conocen y él iba para Cartujano, pero al final decide seguir a Santa Teresa, uno de los grandes místicos que hemos tenido. Por eso celebran la fiesta de San Juan de la Cruz también. Y también a Fray Antonio de Jesús, que este es el que va a estar con ella en el último viaje que hace, y entre los dos son los que hacen la reforma del Carmelo para los varones. Ahora vamos a ver un mapa de fundaciones, porque tenemos 16 fundaciones y San José, 17. 16 fundaciones en Castilla, luego lo supo también en Andalucía, Sevilla y Granada, pero 16 fundaciones.
En 8 años hay 8 conventos. Es cuando Teresa empieza a moverse toda Castilla de arriba abajo, de ahí que conociera también la realidad de la pobreza, de lo que era la pobreza y la riqueza. Ella dijo que los conventos tenían que ser, y prefería por encima de todo, sin renta. Y como quería que fueran pocos y que llegara la comida a todos, pues sin renta tenían que ser 13 personas. Si eran con renta, es decir, con soporte económico generalmente de la alta nobleza, eran hasta 20. Hoy en total las monjas que pueden ser son 21 y hay conventos que tienen las 21 personas. Conoció los caminos de Castilla y, por cierto, decían que los caminos de Castilla, que nunca habla en sus libros de que hubiera bandoleros, que era algo muy común en los caminos de Castilla no, de España en aquel momento. ¿Por qué? Porque los reyes católicos habían establecido la Santa Hermandad y ellos eran pequeñas cuadrillas que a través de las campanas de las iglesias iban anunciando si había algún peligro en los caminos. Ahí tenemos fotos de Medina del Campo, tenemos fotos de Malagón, estoy poniendo algo un poco de interiores de algunos de ellos porque son 16 fundaciones, pero quiero resaltar sobre todo Pastrana. Pastrana fue una idea de Ana de Mendoza, la más famosa, bueno, la princesa de Éboli, que se la conoce porque siempre llevaba un parche en el ojo, era tuerta, no se sabe por qué, al día de hoy hay muchos estudios que están haciendo ahora para ver qué es lo que pudiera tener, que la dejó así, pero siempre iba con un parche. Cuando el matrimonio, porque su marido era un valido del rey Felipe II, apaciguó los ánimos de esta señora cuando el marido estaba vivo, pero a los 4 años de morirse el marido, hicieron la fundación, Pastrana, y a los 4 años de la fundación se murió el marido de la princesa de Éboli. Y la princesa de Éboli decidió que se iba al convento con todas sus doncellas, dicen que hacía que las monjas se arrodillaran para poder hablar con ella, es decir, revolucionó el convento. Pero claro, la Madre Teresa tenía también su carácter y no iba a permitir que, si precisamente había creado estos conventos por las razones que las había creado, pues no iba a permitir que esto sucediese. Así que lo que hizo fue sacar a sus monjitas. Dice que por la noche salieron en carreta y que yo he leído que incluso el dinero que había dado para la fundación se lo devolvió. La princesa de Éboli, mujer de muchísimo carácter, veremos que luego se hace con una copia del libro autobiográfico de la Madre Teresa y la denuncia a la Inquisición. No aceptó en absoluto, inmediatamente sustituyó ese convento por franciscanas. Ahí termina la primera parte de lo que es la fundación y hay un periodo de corte. Vamos a ver ahora una celda. Esta es la celda prioral que tiene Teresa cuando la obligan. Obediencia manda. Y la obligan a que entre de priora en el convento de la Encarnación, donde ella precisamente había tomado los hábitos, y que fuera priora. El convento estuvo 3 años de priora. Se rebeló totalmente, no tanto por ella, que también tenía unas reglas distintas en su convento, porque eran descalzas que entraban a una calzada, pero sobre todo porque le impusieron, no dejaron que ellas eligieran la priora. Pero fue, desde luego, que la tuvieron que acompañar, tuvieron que intervenir alguaciles, el corregidor, tuvo que entrar por la puerta pequeña del coro bajo y, bueno, pues porque no la querían. Entonces, ella, que era tan hábil, ya les digo que era muy inteligente y muy hábil, entró tranquilamente, bueno, con todos estos problemas. ¿Y qué hizo al día? Lo primero de todo lo que hizo fue sentarse en la misma silla que tenía cuando ella era hermana de este convento, monja de este convento. Y luego, lo más inteligente, puso en la silla prioral a la Virgen de la Clemencia con las llaves del convento, diciendo que ella era la verdadera priora de ese convento, y junto a ella la imagen de San José. Pasan los 3 años y ahora pasan los 3 años, sale
en esos años también ha estado recluida. La idea de que fuera ella la priora es que el provincial y el visitador no querían que siguiera realmente fundando. Ahí tiene un periodo en el que con el provincial tiene sus pequeños problemas, porque de alguna forma era cortarle las fundaciones que ella estaba haciendo. Así que cuando ya termina este periodo, va a fundar a Sevilla. Se encuentra con bastantes problemas también en Sevilla, pero allí se encontró con el que más la avaló, que fue Jerónimo, el padre Gracián. El padre Gracián tenía 28 años, Teresa tenía 60 años, y de ahí en adelante fue el que más apoyó todo el siguiente proceso que ella sufrió, porque no fue nada fácil. En Sevilla, una de las monjas la acusó a la Inquisición de alumbrada. Decía que había cosas raras que estaban viendo en el convento. Por otro lado, su libro ya llegó a la Inquisición, el libro de su vida. Estuvo en la Inquisición durante 10 años. Y por otro lado, mientras todo esto está pasando, hay una especie de revuelo contra lo que es la Encarnación. En la Encarnación, el descalzo, el nuevo visitador que había llegado, no estaba nada de acuerdo, sobre todo con las fundaciones que ella había hecho en Sevilla. Estuvo primero en la Inquisición, que salió bien parada, y luego hubo este revuelo contra lo que era el Carmelo calzado, sobre todo por los conventos de Sevilla y Beas de Segura. Quisieron que entrara a formar parte del Carmelo calzado, pero ahí empezó otra vez a lanzar sus tentáculos, a pedir ayuda a todas personas de la más alta nobleza, incluso escribió al rey. Y consiguió que el rey tomara cartas en el asunto, y gracias a ello, en 1580 se considera lo que ella quería, que fuera una provincia aparte. Uno es el Carmelo calzado y el otro era provincia aparte, el Carmelo descalzo. Y ya después de ella muerta, en 1593, ya se funda, ya se crea lo que es la Orden del Carmelo descalzo, pero en ese momento es una provincia aparte. Ella fundó, una vez de que pasa todo este periodo entre la Inquisición, entre que van contra ella, estamos ya en 1580, que es cuando le dan la provincia aparte, y ella muere en el 1582, o sea, le quedan 2 años para el resto de las fundaciones. Ella hizo todas las fundaciones menos una, Granada, que mandó a Ana de Jesús. Ella fue a Burgos y fue la última fundación, y de allí se marchó Alba de Tormes de camino a Ávila, no llegó. En 1581 redactó estas últimas constituciones, que son de las que hemos hablado, y una cosa que quiero que quede claro, y es que ella, a pesar de que eran sin renta, quería que estuvieran cerca de lugares donde hubiera mucha movilidad comercial, para que el dinero les llegara de una forma más fácil, y sobre todo también que hubiera universidades para que los confesores fueran confesores letrados, que fueran doctos. De hecho, de confesor, cuando ella fue priora del convento de la Encarnación, se llevó a Juan de la Cruz. ¿Por qué? Porque sabía que la dirección espiritual era tan importante para una comunidad religiosa. Y para concluir, dice alguien, una cosa que he leído, que los diplomáticos lo que actúan es entre 2 países, y dice: para mí es la mayor diplomática de Dios. Personalidad afable, dialogante, disciplinada, resolutiva, negociadora y formada. La Madre Teresa tuvo que luchar muchísimo. Tuvo que luchar contra una enfermedad que la acompañó toda su vida, contra ella misma hasta que aceptó a Dios, y contra todos los obstáculos que se le presentaron, y además principalmente por sus órdenes religiosas. Pero la proyección de ella hoy, desde luego, está claro que es universal, tanto como fundadora como escritora. Y ella tenía 67 años, murió en Alba de Tormes, los brazos de
Ana de San Bartolomé, que era su amiga, que era su enfermera, que era su secretaria, la que escribía por ella, y parece ser que sus últimas palabras fueron: muero miembro de la Iglesia. Así que con estos 2 programas vamos a dejar a la Santa que nos siga acompañando al día de hoy. El siguiente programa, esto es programa del personaje y sus circunstancias, va a ser el primer viernes de cada mes. Y ahora que hemos andado por el reino de los cielos, en el siguiente programa nos vendremos totalmente al reino de la tierra y será pues un personaje distinto. Si ustedes lo desean, nos encontraremos el primer viernes de cada mes. Muchísimas gracias y buen fin de semana.